voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión, rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él, y cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. De mis manchas alabado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Jesucristo es mi deleite, grande gozo tengo en Él, nada más me satisface, Cristo mi tesoro es, Cristo mi tesoro es. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. De mis manchas alabado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Todo lo pagó quien por mí murió, y mis manchas se lavó con sangre carmesí, con sangre carmesí, con sangre carmesí.
Estimados oyentes, bienvenidos a su programa Escucha, oh Israel. El cristiano siempre ha estado bajo la atenta mirada del mundo y sus críticas. La palabra de Dios nos ordena a conducirnos de una manera diferente al mundo que nos rodea. Y en las enseñanzas del Nuevo Testamento se nos dice que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y que ya no debemos vivir para nuestros deseos y deleites. Debemos ser diferentes. ¿Qué significa de forma detallada y en la práctica esta exhortación? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En los siguientes minutos estaremos estudiando a fondo cómo debemos vivir nuestra vida y agradar al Señor. Preparémonos para recibir sana doctrina y bases doctrinales vitales para nuestro caminar diario con Cristo. Con ustedes, el pastor David Carrera y sus pastores invitados. Bienvenidos. Dios les bendiga. Estamos transmitiendo directamente desde el país de Guatemala, específicamente la ciudad Antigua. Y es un privilegio para nosotros el poder tener en esta hora en vivo a nuestro programa Escucha, oh Israel. Les animamos a que inviten a otras personas, que les dejen saber que ya empezó el programa. Recuerden ustedes, esta es una serie de temas que estamos tratando sobre cómo vivir la vida cristiana, y estamos teniendo como base precisamente el libro de los Gálatas en el capítulo 5. Pero me gustaría, antes de nada, como siempre, como cada día martes, compartir un pensamiento del día, y esto viene de parte del doctor Jonathan Sims, y él escribió lo siguiente con relación a lo que es la hechicería. Dice: se vendieron 8 millones de libros de Harry Potter el primer día que salió a la venta. Harry Potter no es una cosa y solo una cosa. Específicamente se trata de hechicería, de brujería. El doctor Sims dice: aunque no lo he visto y no voy a ver esa película, entiendo que se trata de hechizos, de magia, de brujas, de hechicería. Es simplemente una diversión inofensiva, dicen los padres, pero Dios lo llama brujería. Hay otras películas que se miran en la televisión. En este tiempo ha estado muy de moda los zombies, ¿no es cierto? Los muertos vivientes, series sobre vampiros o jóvenes brujos, etcétera. Y esto se mira dentro de los hogares cristianos, hogares donde de pronto las personas que están mirando no pueden discernir las imágenes y la enseñanza diabólica que hace anhelar este tipo de vida. Amados hermanos, tengamos mucho cuidado de pensar que esto es inofensivo. ¿Sabe usted, dice el doctor Sims, por qué vamos a ver a Harry Potter o películas de terror? Debido a que estamos tan guiados por la carne que no podemos discernir que esta película o este tipo de películas entristece al Espíritu Santo y se oponen a la palabra de Dios. El doctor Jonathan dice: no voy a ver este tipo de películas y ni quisiera que mis hijos lo hagan. Es una obra de la carne que Dios, el Espíritu Santo, nos ha ordenado evitar. ¿Escuchó? Dios, el Espíritu Santo, nos ha ordenado evitar. Debemos elegir obedecer a Dios en lugar de satisfacer nuestra curiosidad, satisfacer a nuestra carne, yendo al cine, estando en la televisión, mirando YouTube o las otras plataformas que hay de este tipo de películas. Mire la recomendación del apóstol Pablo para nuestra vida diaria en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este es el pensamiento con el cual iniciamos nuestro programa, y vamos a ponernos en oración para pedir que nuestro Señor también
bendiga este tiempo y que tanto usted como nosotros podamos estar bendecidos por el Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, por este tiempo que tenemos. Te bendecimos, oh Dios, por ser tan bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Y te rogamos, Señor, que seamos en esta hora llenos de tu presencia, llenos de tu amor. Permítenos, oh Dios, ser instruidos en esta hora con tu presencia y que cada uno de nosotros, Señor, lleguemos a un conocimiento pleno para saber discernir lo que es bueno, lo que no entristece, Señor, a tu espíritu. No queremos hacer las cosas para dañar o entristecer, Señor. Al contrario, queremos hacer las cosas para siempre estar dándote la gloria y la honra a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pues desde Nueva York nos está acompañando el pastor Germán Díaz. Germancito, por favor, un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando. Bendiciones. Pastor David, hermanos en la fe, en cualquier parte del planeta donde se encuentren. Sé que estás en Guatemala. Pastor David, que el Dios de gracia te use grandemente predicando las doctrinas de la gracia. Un saludo muy especial. Mucho calor está haciendo en mi ciudad, muchísimo calor, pero qué gozo poder estar con ustedes y poder compartir con ustedes estos temas tan interesantes. Muy bien. Esto es importante entonces que podamos comprender. Gracias, Pastor Germancito, por estar con nosotros. Y ahora queremos pedirles que recordemos el tema que estamos tratando, ¿no? Déjenme hacer una muy breve síntesis de lo que hasta ahora hemos podido ver, las obras de la carne. Y de acuerdo con el libro de Gálatas, capítulo 5, del 16 al 18, se subdividen en 3 categorías diferentes. Primero, hablamos de los pecados sexuales en Gálatas 5, versos del 16 al 18. Primero, Pablo habla de los pecados sexuales. ¿Cuáles son? Ya los estudiamos, pero solamente los voy a nombrar. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. En segundo lugar están los pecados de superstición. Estos pecados de religión que actualmente los estamos estudiando, por ejemplo, idolatría, que terminamos de revisar en los 2 últimos programas, y ahora el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que es la hechicería. Y por último, Pablo habla de los pecados sociales. Son estos pecados que son cometidos contra el prójimo a quien se nos ha ordenado amar. Y Pablo los detalla así, ¿no es cierto? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, dice el verso 21, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Así que todavía hay mucha tela que cortar, pero como mencioné la semana anterior, terminamos de revisar de los pecados religiosos o de superstición y vimos la idolatría y finalizamos estudiando la falsa idea de adorar a María y aprendimos también sobre lo que es la latría, la dulia y la hiperdulia. Aprendimos con relación a la idolatría, ¿no es cierto? A que todo lo que ocupe el lugar que le corresponde solamente a Dios se convierte en un ídolo y puede ser el trabajo, el dinero, los deportes, los artistas, los jugadores, los hijos, la familia y hasta los políticos. Ahora, dentro de los pecados de superstición está la hechicería. Y me van a permitir dar una pequeña definición porque es interesante. Hechicería, y vamos a dividir esto en 2 partes, ¿no? Hechicería y brujería. En griego, la palabra farmakeia, ¿no? Y se la puede traducir de 2 maneras o se las puede decir de dos formas. La primera es farmacia. En los tiempos bíblicos se usaban drogas en encantamientos y lanzamientos de hechizos. Esto es interesante porque tenemos que entender que el mal tiene cierto poder, otorgado por Dios, por supuesto, pero el mal existe, la maldad existe y obviamente hay este tipo de actividades que la gente inconversa está practicando. En el diccionario bíblico Vines dice: el uso de drogas y hechizos generalmente acompañaban con pedidos a los poderes ocultos, ¿no? Para impresionar al solicitante con los misteriosos recursos y poderes del hechicero o del brujo. Pastor Germancito, yo recuerdo en mi país, en Ecuador, hay un grupo de personas que en las selvas ecuatorianas, en la selva amazónica,
los indígenas que viven en ese lugar preparan una bebida especial que se llama ayahuasca. Y es una composición de hierbas especiales que lo que hacen es prácticamente volver una bebida psicotrópica que hace que la persona delire, tenga alucinaciones y todo lo demás. Y esto lo hacen los chamanes, ¿no? No sé, en Colombia me imagino que compartimos también parte de la misma selva, pero hay este tipo de cosas, se ven este tipo de cosas en Colombia. ¿Cuál es tu concepto, mi hermano amado? Se ve realmente muchísimo, pastor. El otro día alguien me decía que había ido al Amazonas, un familiar, Uh-huh. y había estado con unos indios allá. Este familiar consumía muchísima marihuana y cocaína, y que él se sentó a fumar con ellos la pipa de la paz, y me decía, oiga, pastor, qué traba tan impresionante. Usted sabe que yo fumo mucha marihuana, pero lo que allá consumí no tiene comparación. Dice que lo hizo ver cualquier cantidad de cosas extrañas. Eso se ve mucho, pastor. Ahora, yo en los indígenas digo, bueno, pero es que los indígenas, esas personas que no conocen nada del evangelio, que no conocen nada de las escrituras y toman cosas de la naturaleza y la tratan, bueno, qué sé yo. Cuando tú hablabas de que en griego es parmakeia, uno va al sentido original y dice que es el ejemplo de drogas para yo obtener el control de otras personas. Y ese es un punto muy interesante, porque yo quisiera que lo tratáramos más adelantico de lo que está pasando en la iglesia del Señor. Así Que es. los indígenas lo hagan, bueno, es Bueno. una por ignorancia o muchas veces por sus creencias, pero cuando ya nos metemos en el pueblo cristiano, ¿cómo así que el pueblo cristiano practica la hechicería? La triste respuesta es sí. Ya. Esto es interesante. Esto es muy interesante porque precisamente, pastor, justamente hablando de esto, de las drogas, ¿no? El consumo de drogas, hablemos un poquito de eso porque ¿cuántos creyentes hay que están consumiendo drogas? Es impresionante. Vamos a ver un poquitito sobre esto, ¿ya? El uso de drogas, por ejemplo, ¿no? Legales o ilegales, está en el punto más alto hoy día en los Estados Unidos y obviamente alrededor del mundo entero. Las drogas que alteran la mente, que alteran el estado de ánimo, son la nueva frontera el día de hoy. Hay un libro, yo no lo escuché, pero es una recomendación que nos hace el doctor Jonathan Sims, que se llama Un Nuevo Mundo Valiente. Un Nuevo Mundo Valiente, ¿ok? ¿Qué está diciendo este libro? El autor habla de una droga llamada soma, ¿no? La palabra soma. Es interesante, ¿no? Que tiene que ver con lo que es la psiquis, la mente, ¿no es cierto? Y aquí habla de algo que algún día dice, todos tomarán esta droga llamada soma cuando estén deprimidos, enojados, ansiosos, temerosos. Dice, en lugar de ocuparse de la raíz y de la realidad de sus problemas, el autor predijo que nos drogaremos un día tarde o temprano y estamos muy cerca. ¿Por qué? Porque, amado pastor, amados oyentes, estamos teniendo prácticamente una droga para cada cosa. Depresión, tenemos drogas. Miedo, Pastor, tenemos eso. Ansiedad, etcétera, etcétera. Dale, Pastor, sí, mi hermano Janosito. William Hendrickson hace un comentario muy bueno en su comentario, perdón, en su comentario a la carta a los Filipenses, que estamos viviendo un tiempo donde cada segundo salen toneladas de ansiedad, para la depresión, para estar más contento, para no estar tan contento, cuando le vaya muy bien, cuando no le vaya tan bien. Y dice Hendrickson que el ser humano, a cambio de consumir tantas cantidades de toneladas de píldoras por segundo, es que la cifra es exorbitante, dice que deberíamos ir al libro de los Filipenses, que es la carta del gozo, la carta del regocijo,
de que alguien como el apóstol Pablo, que estaba preso en la cárcel de manera injusta por causa del evangelio, completamente abandonado, se sienta y pueda escribir semejante carta tan llena como se conoce la carta de los Filipenses, la carta del gozo, que él pudo decir: he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el apóstol Pablo lo dice en el contexto de la paz y la alegría, no en otro contexto. Hay algo claro, querida iglesia, y es que el contexto es el rey de la interpretación, porque algunos hermanos han hecho de todo lo puedo en Cristo un versículo, ayúdeme pastor, agorero. Entonces, supersticioso. Gracias, un amuleto. Gracias, pastor. Esa era la palabra que no tenía. Entonces la gente toma ese versículo de Filipenses 4:19, todo lo puede en Cristo, pero mucho cuidado. Eso tenemos que ver en qué contexto lo escribió el apóstol Pablo. Entonces la gente, muchas veces, pastor, yo conozco cristianos que están preocupados y cogen la Biblia. Ay, Espíritu Santo, háblame, por favor, háblame, Espíritu Santo, guíame. No, pastor, yo los conozco, discúlpeme. Y pone la mano así y leen el versículo. Ay, y entonces, ay, Dios me está hablando así. Mucho cuidado. De ahí la importancia de la lectura sistemática de la Biblia, de la lectura ordenada de la Biblia, porque si usted toma así la Biblia al azar, esa es la palabra exacta, a la suerte, usted va a tener muchos problemas. Así es. Y poniendo un poquito más de ejemplos, por ejemplo, ¿no? Hablamos de la ansiedad. Hay una enfermedad social que ahora se le llama lo que es el estrés. Bueno, de hecho ya dicen que ya no es estrés, ahora dicen que ya es 4 porque ha subido. Y el problema está en que la gente muchas veces no dominamos nuestro carácter, estamos con presión por todos lados, no aprendemos a detenernos un momento para orar, no aprendemos a poner nuestras ansiedades, nuestras cargas, como dice el Señor, a través justamente del apóstol Pablo en Filipenses, que vengamos y oremos y que nos desahoguemos con el Señor. Pero no, la gente prefiere, inclusive hay cristianos que practican yoga, inclusive hay gente que se mete en este tipo de cosas. Yo conozco mucho. Supuestamente, sí, señor. Supuestamente para tratar de alivianar, de tratar de suprimir, de menguar un poco el estrés, aprender a poner la mente en blanco y todo ese tipo de cosas. Estamos entrando a un territorio tan peligroso, amados hermanos, tan peligroso que necesitamos revisar estas cosas porque no son cosas que agradan a Dios. Estamos diciendo, como bien decía el pastor Germancito al inicio, estamos viendo, bueno, que la gente impía haga este tipo de cosas, que los indígenas de la selva tomen sus brebajes y entren en éxtasis, eso es otra cosa. Pero ¿qué del cristiano? Inclusive estamos hablando de personas con depresión que toman pastillas y uno de los casos más serios, pastor, los niños hiperactivos, se les da drogas para adormecerles porque no hay manera supuestamente de poder controlarlos. Eso es muy triste, pastor. Y yo lo veo mucho en familias que asisten a las iglesias. Y lo que tú decías es muy cierto. Y yo quiero decir esta frase que me parece que resume algo que estaba diciendo. Y es que un Cristo suplementado es un Cristo suplantado. Yo no puedo decir Cristo más la píldora. Cristo más, uy, eso que dijiste de Harry Potter, qué cosa tan fea, esa película tan fea. Yo voy a ser muy brusco. Yo no puedo entender cómo un cristiano ve semejante basura. Es muy fea esa película. Entonces, así es. Entonces uno dice, ¿qué está pasando con el pueblo cristiano? Sencillamente porque lo que venimos diciendo, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y quisiera citar Gálatas capítulo 3, verso 1. Gálatas capítulo 3, verso 1.
Y Dele, fíjate hermano. que quedan es el mismo libro que estamos estudiando, pastor. Ujú. Dice, oh Gálatas insensatos, Insensatos. oh Gálatas brutos, oh Gálatas necios, oh Gálatas estúpidos. Me gusta lo que dice. Hendrickson hace un comentario muy bueno y él toma varias versiones, las estoy leyendo. Y dice, ¿quién Ujú. os fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Wow, para no obedecer a la verdad, para no estar satisfecho con la Biblia. ¿Quién Mm. los embrujó para que no entiendan que Jesucristo me es todo suficiente? Mm. Que yo en la palabra puedo encontrar gozo, paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que Ujú. Jesucristo me basta. Y el apóstol Pablo está aquí como sorprendido, está estupefacto y sigue diciendo, ¿quién los embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo, yo se los presenté muy bien, yo les prediqué muy bien de Cristo, yo les hablé muy bien la palabra. Y el apóstol Pablo se va a otras partes a abrir iglesias y a los 2 meses toda la gente de la iglesia de Galacia estaba tras brujerías, Mm. estaba tras hechicerías. Pero usted dirá, pero ¿cómo hacía eso la gente de la iglesia? Bueno, sencillamente comenzaron a permitir que la iglesia de Galacia se volviera pragmática. Mm. Lo que eso me da resultado, Eso funciona, eso hago. eso es una verdad dada por el Espíritu Santo. Mira, Ujú. pastor, yo he escuchado a muchos pastores, no voy a nombrar los nombres, que dicen hasta con una voz muy interesante, embriáguese del Espíritu Santo. ¿Eso qué es? Mm. Eso es, todo está, eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo de Dios. Así es. Ahí están embriagando a la gente con otro espíritu. Entonces entramos al término de hechicería, farmacia, es un fármaco Ujú. Así es. que la gente lo ha abrazado, Pastor David. Claro. Por eso en esta primera parte que estamos tratando, la siguiente parte vamos a tratar la segunda manera de interpretar lo que es hechicería. Y obviamente aquí tenemos que hablar algo que es necesario. ¿Cómo influye mucho el medio social en el que estamos? ¿Cómo influyen mucho las personas con las que nos rodeamos? Si nos rodeamos de cristianos maduros, el cristiano maduro te va a decir, vamos a orar, busca de Dios, busca consejo con el pastor. El cristiano maduro te va a decir, vamos a orar juntos, te voy a apoyar en esto, vamos a caminar juntos, no vas a estar solo. Pero cuando usted se junta con personas, lamentablemente que son inmaduras o si su círculo más cercano son inconversos, le van a decir, mira, puedes hacer tal cosa. Mira, aquí esta pastilla funciona. Mira, aquí este tipo de ejercicios, cuando tú te pones de pronto en una posición de yoga especial, tú puedes estar mirando, tú puedes estar viendo el cambio que esto produce. Te puedes, bueno, hay muchos ejemplos que se podría mencionar, pero el punto es este, y justamente con lo que mi pastor Germancito acaba de mencionar, tenemos que estar atentos, hermanos, a lo que estamos haciendo, a lo que estamos permitiendo que venga como una solución para traernos supuestamente control de las cosas que no podemos controlar, para tratar supuestamente de dominar el medio ambiente que nos rodea y no volvernos personas supersticiosas. No volvernos, como por ejemplo, y perdón que ponga este ejemplo, el tener un crucifijo. Eso, primeramente, no ahuyenta vampiros. En segundo Pastor, lugar, el crucifijo no hace eso y los cristianos comienzan a utilizar eso como un amuleto. pastor, pero es que me atrevo a decir que en muchas personas que asisten a iglesias cristianas, todavía por sus venas corre el catolicismo romano, donde la persona carga la imagen de la Virgencita, donde la persona carga el novenario, donde la persona carga la cruz magnética de gran poder,
donde la persona carga un poquitico de, mira, te vendemos este pedacito de madera, viene de la cruz de Cristo. De verdad, sí, te la traje de Jerusalén. Baratísimo, vale $1000. Te lo compro, te lo compro. En esta cruz sí fue que la quitaron. Mire, pastor, yo he visto mucha gente que ha comprado esas cositas. Y la gente es tan insensata, lo que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas. Oh, Gálatas insensatos. ¿Qué le estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia? Que ya no usaban su mente para estudiar la Biblia, ya no usaban la razón para sentarse a hablar con la persona de Cristo, ya no usaban la inteligencia dada por Dios para conocer las escrituras, sino ¿para qué? Para ir tras la mentira. No entendían lo que el apóstol Pedro dijo, que vamos a desear la leche espiritual no adulterada. No, pastor, ahorita la gente se toma de todo, que el agua bendita, claro, báñate con agua bendita. Mira, estas 7 hierbas para la suerte, ¡ah, qué cosa tan bendita! No, mira, a mí me ha dado resultado. No, tú te bañas con ella y tú te bañas con agua de romero y te casas, mijita. En 2 meses ya te has casado. Entonces, pastor, perdóname, pero no solamente eso uno lo ve en el catolicismo romano, sino en personas que están asistiendo a iglesias evangélicas. Me dicen, no, pero ¿por qué? Claro, hay un grupo carismático que le encanta, pastor, tener los pañuelos benditos. Ah, El apóstol bendice ese pañuelo. Hay un grupo que se llama Pare de Sufrir, no sé si existe eso en Colombia. es una iglesia enorme, pastor, enorme, Sí. enorme. Donde ellos todo el tiempo están trayendo agua del Jordán para que la gente la tenga y la beba. Mira, ¿no? pastor, aquí en Neiva, en la iglesia de ellos, es una iglesia muy grande. Le asisten Es miles de personas. gigante. En Bogotá le asisten unas 50,000 personas. Mm. Aquí es muy grande. Hacen una tina y la llenan de sal. Y el pastor dice, la escritura dice, buena es la sal, buena la sal. Ahora tú vas a pasar por la sal. La gente pasa por la sal y se echa sal. Mm. Vamos a lo que tú mencionabas cuando el apóstol Pedro, ¿te acuerdas? O Pablo, de Pablo, que aún el sudor Claro, que quedaba en el pañuelo sanaba a enfermos, ¿te acuerdas? claro. Pero Aún es la un sombra caso, de los apóstoles, ¿no es cierto? pero es un caso muy único que ya lo estudiamos con los 12 apóstoles y el apóstol Así Pablo. es. Casos irrepetibles. Pero hoy en día uno ve, mira, acaba de llegar el pañuelo sudado del apóstol tal. Déjame, yo me unto de ello. En iglesias aparentemente cristianas. Sí, lamentablemente se da este tipo de cosas. Ahora, quisiera que miremos algo, porque vamos a hablar más de la superstición en el siguiente segmento, cuando hagamos nuestra primera pausa. Pero el doctor Jonathan Sinswell decía algo que me pareció fascinante. Dice, me doy cuenta que a menudo lo que Jesús llamó pecado, nosotros lo llamamos enfermedad. Ah, qué bueno. Lo que él trató con la palabra de Dios y la oración, nosotros los estamos tratando con una pastilla. Qué bien. La tragedia de este enfoque es que las drogas, volviendo nuevamente a esto de la farmacia, ofrecen un alivio temporal a corto plazo, pero al tomarlos, me temo que ocurra lo que dijo Oseas capítulo 8, verso 7, sembramos vientos y ellos cosecharán torbellinos. Cuando llegue la reacción de la droga y nos hayamos movido más allá de su capacidad para adormecernos, entonces, ¿qué haremos? En algún momento tenemos que lidiar con la raíz del problema, que es la carne y el pecado, y tenemos que seguir adelante. Creo que esto está al borde de la brujería moderna. Yo he tenido la oportunidad de conversar, especialmente después de este tiempo de pandemia, y ahora que estoy aquí en Guatemala, he comenzado a conversar un poquito con algunos pastores. Tengo una reunión mañana. Estoy también la siguiente, el día jueves, estoy predicando jueves, viernes, sábado y domingo. Y algo interesante, que el asunto de la pandemia trajo tanto desasosiego, tanto dolor, hubieron muchísimas muertes
como las iglesias no podían reunirse porque fueron cerradas literalmente, nadie había toques de queda. Dice que hubo un día en que pusieron a las 2 de la tarde, otro día después bajaron a las 5 de la tarde y hasta que quedó normalizado por muchos meses. A las 6 de la tarde no había ni una sola alma en las calles. Entonces no se podía, el pastor no podía ir a orar por las personas. Hubo una invasión del YouTube con tantas sugerencias, ¿no? Milenialistas, premilenialistas, postmilenialistas y después todo tipo de instrucción de todo calibre, de todo color, indicándole supuestamente a los hermanos cómo debían evitar, si se tomaban tal hierba, iban a evitar el que les diera el COVID. Si hacían tal oración, iban a evitar que la plaga llegara donde ellos, haciendo que la gente se volviera prácticamente temerosa. Obviamente hubo temor natural humano por esto, pero a la vez también el consumo de ansiolíticos, porque uno de los pastores, el pastor donde yo estoy alojado ahorita, que tiene un hotel, él tiene una farmacia y dice la venta de ansiolíticos y antidepresivos se disparó a un 800%, 800%. Y muchos creyentes estaban allí. Obviamente hubieron tragedias, muerte del papá, de la mamá, muerte de muchas personas, hermanos, pastores que fallecieron y todo lo demás. Entonces la gente no sabía cómo reaccionar. Ahí es cuando se viene el asunto, cuando tenemos solamente un Cristo de papel, cuando tenemos solamente un Cristo debilitado y no tenemos el verdadero Señor, el verdadero Dios de la Biblia, que es todopoderoso, que es soberano y que tiene control de todas las cosas, porque para muchas iglesias Dios perdió el control. Dios no estaba controlando el COVID. Pastor, es que eso pasa cuando los pastores están mal en doctrina, no le enseñan a su iglesia, a sus fieles, que Dios tiene el control, que Dios es soberano. Cuando yo tengo una relación personal con Cristo, yo puedo ir a Él de mañana a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde, a mediodía, a cualquier hora que lo voy a encontrar, que puedo yo leer su palabra, porque su palabra me llena, me consuela, me fortalece, me limpia. Entonces, cuando las personas no tienen una buena relación con Cristo y están en una rebeldía tremenda, le pasa lo que le pasó a Saúl. Yo quisiera leer Primera de Crónicas, capítulo 10. Primera de Crónicas 10. Y más adelante, ¿te acuerdas? Vamos a leer lo que le pasó a él con la bruja de Enor. Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Aquí en mi país, yo no sé si en Ecuador, pastor, o en Estados Unidos, en cada esquina hay un medium donde la gente va, consúltale a mi abuelita, a mi abuelito que me diga qué número compro de la lotería, que me diga con quién me voy a casar. Y entonces van y dicen, no, ese tipo es muy acertado. ¿Y sabes qué es lo que me gusta de esa persona de hoy? Que tiene la Biblia al lado. Y ora tan bonito, eso me da paz. Entonces, eso no es brujería, magia negra, eso es magia blanca. Entonces uno dice, pastor, repito lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Gálatas, necios. Eso se llama ser uno necio. Miren, insensato. Por favor. Algo interesante que tú estás hablando del pastor, del rey Saúl, pastor Germancito. La palabra insensato, para darles una idea, permítame darles algunas definiciones, ¿no? Significa alocados, locos, necios, desatinados, imprudentes, irreflexibles, irracionales. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ok. Entonces, esto es importante. Ahora, Byron nos hace una pregunta. Gracias, mi amado hermano, por la pregunta. Es excelente. Dice, las personas enfermas de esquizofrenia necesitan medicina. Hay muchos hermanos que toman pastillas para diferentes cosas. ¿Eso es droga? No. Hay enfermedades psiquiátricas que en verdad necesitan tratamiento y y están controlados. Eso es diferente. Sí, es diferente. Estamos hablando de cristianos que están tratando de utilizar
algo que les ayude, algo paliativo, que les ayude a controlar, que les ayude a cambiar cosas, que les ayude a traer. Inclusive hay cristianos que hablan de la buena suerte. Es impresionante cuánta gente, por ejemplo, se pone unos hilos rojos en las muñecas, ¿no es cierto?, para evitar lo que es los famosos mal de ojos y todo lo demás. Y hablamos de gente cristiana que les ponen Bueno, a sus niños, a los bebés, sí, señor. ¿sí? Sí, señor. Y tú le preguntas, bueno, es por si acaso porque hay malas vibras. Ese término de malas vibras, por ejemplo, que se utiliza mucho en Centroamérica y en México, es hablar de los malos espíritus, supuestamente, los espíritus que están allí, para que no le hagan daño a los bebés que son almas puras y todo. Hermanos, no seamos necios. Los espíritus chocarreros. Eso es mucho chavo del 8, mi hermano. Así es. Pastor, Así que, ajá, pero es que dentro de la iglesia, pastor, porque uno los ve que le pone cosas y dicen, pero es que eso no tiene nada que ver con Cristo y además es por si acaso. No, yo creo en Cristo. No, ajá, yo voy y yo leo la Biblia, pero es que ¿qué tiene de malo? Tiene muchísimo de malo. Eso es una rebelión abierta contra las sagradas escrituras. Juan Calvino decía que nuestra mente es una estantería enorme como la de un hipermercado, repleto de supersticiones y de agoreros. Mire, pastor. No, miren, pastor, yo en mi casa mantengo la Biblia abierta en el Salmo 91. Eso sí. Y a mí eso me protege de todo. No, eso no es cierto, hombre. No coja la Biblia de amuleto. El otro iba en carro con un carismático, iba manejando, de pronto su rueda delantera pinchó y me llamó la atención porque cuando pinchó él se bajó y digo, ay, fue que este mes no diezmé. uy, Me quedé como muy extrañado, ¿sabe, pastor? Y como una persona, aún el diezmo se usa como agorero. Mira, tranquilo, tú quieres conseguir ese empleo, diezma y verá que eso es bendito. Porque esa es nuestra tendencia. Perdónenme, hermanos en la fe. Así en nuestro corazón, una fábrica de hacer ídolos, una fábrica de tener cosas, supersticiones, agoreros. Recordemos lo que hizo Saúl cuando él mismo había dado la orden de que no hubiese ninguna adivina en Israel. Y cuando él ve que ya Dios, por su rebeldía, está en silencio, él va donde la divina de no. ¿Te acuerdas? Y la divina le dice a Saúl, ¿por qué me haces invocar a Samuel? Ese es un texto muy interesante. Bien interesante, muy interesante, que sería lindo en algún momento tener un estudio muy profundo porque hay que hablar de esto. Aunque la Biblia prohíbe, y precisamente por eso fue el pecado de Saúl, porque Dios prohíbe consultar a los muertos. Hay un mundo espiritual, hermanos, que muchas veces los cristianos evangélicos desconocen. Hay un mundo espiritual que muchas veces los cristianos evangélicos desmerecen, le quitan la importancia que tiene que tener, obviamente, para no estar cayendo en pecado. Debemos tener un cuidado muy especial con eso, hermanos. Pero esto que le pasa a Saúl y por lo cual tú estabas leyendo precisamente en el libro de Crónicas, el consultar a muertos, hablar de superstición, hablar de hechicería, hermanos, implica muchísimas cosas que vamos a ampliar un poquitito más en el segundo segmento de nuestro programa. Pero me gustaría que usted considere, por ejemplo, y recuerde cuáles son las tradiciones de su hogar. En su casa, sus abuelos, sus padres, ¿qué solían hacer? Yo me acuerdo muchas veces haber visto en hogares entrar y ver sobre la puerta de entrada, ahí tenían colgados ajos, ¿no? Porque decían que supuestamente eso ahuyentaba a los vampiros, a los malos espíritus. Y la mata de sábila también. La mata de sábila también, o esas hojas grandes de penco, también puesto ahí. Supuestamente la tradición de poner una escoba detrás de la puerta para que las visitas se vayan más rápido. O sea, un montón de cosas. Eso de toco madera, hablar de ese tipo de cosas, ¿no es cierto? La gente lo hace, hablar del número 13, lo vamos a hablar todo esto en el siguiente segmento.
Pero cuando específicamente, y retomando esta parte de la farmacia, que es la primera parte que podríamos nosotros hablar de lo que es la hechicería. Amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con dejarnos dominar por cosas químicas. Tenemos que tener mucho cuidado a menos que el doctor diga que necesitemos, pero aún así nosotros tenemos al médico de médicos, él puede sanar una esquizofrenia si Dios lo quiere. Él puede hacer, conozco muchísimas personas que han sido liberadas de estos problemas, por ejemplo, de depresión profunda, que mientras los psiquiatras les dicen esto es para toda la vida, el Señor cuando les hace nacer de nuevo, cuando el Señor los rescata, Amén. los hace nuevas criaturas. Y si Dios quiere que una persona esté libre de medicamentos en ese sentido, gloria a Dios. Y si no, pues estas personas también tienen que seguir confiando, no en la medicina, sino en el autor y en el dador de la vida, que es nuestro Señor, y al cual nosotros tenemos que darle toda Pastor, nuestra intención y todo nuestro amor. Sí, mi hermano querido. Pastor David, si uno se pone a leer al profeta Jeremías, melancólico, seguramente con depresiones, y yo no veo ningún versículo bíblico donde dice, y fui al fármaco para tomarme ciertas hierbas para tranquilizarme. No. Yo voy a Elías, en Primera de Reyes, capítulo 19. Elías entró en una profunda depresión. Claro, Cuando le dice Jezabel, se saben, mañana te mato. a esta hora estás muerto. Él acababa de derrotar a 900 profetas de Baal, los acababa de decapitar. Él solito frente a 900 varones, y una mujer lo pone a temblar. Una mujer lo pone a temblar. Una mujer endemoniada que grita y que amenaza, ¿no? Bueno, y lo pone a temblar. ¿Y qué hace él? Se va, dice que se va caminando en depresión, como por 40 días se va caminando. Yo quiero leer rápidamente el versículo, está en Primera de Reyes 19, dice la palabra del Señor. Sí, y dice, versículo 8, leamos, versículo 4. Y se fue Elías por el desierto un día de camino, y vino y se postró debajo de un enebro, y deseando morirse, miren, el profeta Elías, y deseando morirse, llamó a la farmacia y se pidió 4 antidepresivos. No. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, echándose, no querían ni levantarse, no querían ni bañarse, no querían ni desayunar. Se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Mire lo lindo del Señor. No le dice, aquí me toca reprender a Elías porque no pone la confianza en mí, lo voy a reprender, ese espíritu de depresión. No. El Señor, ¿cómo lo entiende? Tan bonito que es el Señor. En versículo 6, entonces Elías miró, y aquí un ángel a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y vivió y volvió a dormirse. Ni siquiera oró, ni siquiera dijo, Señor, gracias por esta torta, gracias por este pan. No, estaba tan deprimido que se levanta, come y vuelve y se duerme. Se levanta, come y duerme y se duerme. Amados, iglesia, eso es la tristeza, la melancolía, es parte de nuestra humanidad. Pero sabemos algo, que nuestro Dios nos entiende, que somos solamente humanos, y que Él en el momento, sí, Señor, en el momento de la depresión, de la angustia, echemos mano del Señor y Él nos va a escuchar. Vamos a poder sentarnos con Él. Seguramente usted va a levantarse a las 10 de la mañana. ¿A quién no le ha pasado que un día que uno no quiere levantarse? A mí me ha pasado que ese domingo no quiero predicar porque me encuentro muy triste. Así es, con todas las cosas que ocurren. Y esto para ir ya en este momento a nuestro primer tiempo especial, este paréntesis que hacemos en nuestro programa. Allí está una de las mejores respuestas a la depresión. Hermanos, duerman y coman. Y si usted encuentra algún hermano que esté en depresión, háganle dormir y denle de comer mientras están orando. Pongan Belén la radio para que esté escuchando una preciosa música, buenos programas, y háganle comer a la persona que está en depresión, porque muchos deprimidos no quieren comer. Háganle comer lo que más pueda. Oren por ellos. Y hermanos amados,
no se olviden. Vamos a este primer paréntesis. Vamos a alabar al Señor en este momento. Ya está la alabanza en la letra de esta alabanza en su pantalla. Y vamos a reconocer que somos hijos de Dios. Esta alabanza, le pido que tome mucha atención y que sea de mucha edificación para usted en este momento. Ya regresamos. Es el amor del Padre que se nos llama hijos de Dios, pues a la cruz mandó a Jesús y nos redimió. Su misericordia infinita sobrepasa mi entender. ¿Cómo es posible que siendo un rebelde su hijo pueda ser? Somos los hijos del Señor, somos sus hijos, nos adoptó, lavados con sangre, con su propia sangre. Gracias Señor, gracias Señor. Somos los hijos del Señor, somos sus hijos, nos adoptó, lavados con sangre, con su propia sangre. Gracias Señor, gracias Señor. Nos ataque el dolor, nos regocijamos pues ya nos compró, somos hijos del Señor. Somos los hijos del Señor, somos sus hijos, nos adoptó, lavados con sangre, con su propia sangre. Gracias Señor, gracias Señor. Somos los hijos del Señor, somos sus hijos, nos adoptó, lavados con sangre, con su propia sangre. Gracias Señor, gracias Señor. ¿Se acabó? Se acabó. Al final, se acabó. En Belén la radio es nuestra oración que cada programa que ponemos a su disposición sea de bendición y una buena herramienta espiritual para su edificación personal. Le animamos a escribirnos a nuestro correo electrónico info@belenlaradio.fm. Si tiene preguntas, el chat de nuestro canal de YouTube está disponible. Y recuerde que estaremos encantados de orar por sus motivos de oración. Por favor, comparta esas necesidades, ya sea nuestro chat o el correo electrónico info@belenlaradio.fm. Ahora, continuamos con nuestro estudio de hoy. Adelante, Pastor David y sus invitados.
amados hermanos, gracias por acompañarnos. Mire, a veces estamos en vivo y como tenemos que conectarnos de país a país y estando yo de Guatemala a Colombia, entonces aquí estábamos tratando de hacer algún comentario, pero bueno, yo sé que usted entiende porque son programas en vivo y gracias nuevamente por estar con nosotros. Este momento es el momento en que nosotros queremos aprovechar para darle alguna recomendación. Pastor Germán, ¿algún libro que tú vas a recomendar en este día? Por favor. Sí, señor. Vimos tu mano también tapando la computadora. Muy bien, hermano. Sendas Antiguas de Juan Carlos Ray. Ya. Para mi vida ha sido extraordinario para mi vida cristiana. Me ha puesto los pies muy sobre la tierra, la mirada puesta solamente en Cristo. Es un libro que yo se lo recomiendo. También de Juan Carlos Ray, El aposento alto. Basado en hechos, la necesidad de orar siempre, de permanecer en la oración, la necesidad de tener esa relación personal con Cristo, el Dios de gracia. Y el Padre Nuestro de Thomas Watson. No, esto es una delicia. Esto es una delicia. Esto es una... No, es una delicia. Miren, debemos recordarnos que usted y yo solamente somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos toda clase de emociones, de altibajos. Hay veces estamos como el como el profeta Elías, que corría de la emoción, dice Primera de Reyes capítulo 18, que corrió más rápido que el carro de Acaz, de Acab. Imagínense, corrió más rápido que el caballo de Acab. Corría de la emoción. Y es que nosotros tenemos, los seres humanos somos esto. Cuando todo nos va bien, corremos de la emoción. Cuando todas las cosas nos van bien, tenemos alas. El éxito nos da alas. Pero cuando fracasamos en algo, nos volvemos como unas gallinas. Y es ahí cuando yo debo echar mano de mi relación con Dios Espíritu Santo desde el Señor. Porque Él nos entiende. Pastor, yo quiero leer Jeremías capítulo 20. El profeta Jeremías tuvo momentos difíciles, momentos muy difíciles, como de pronto usted y yo los tenemos. Eso es muy humano, es parte de la vida. Jeremías capítulo 20, verso 14. Mire lo que escribe tan honesto, tan hermoso Jeremías. Maldito el día en que nací. Él está hablando, él derrama su corazón al Dios de gracia. Cuando usted está triste, ¿usted qué hace? Va y se compra una paca de cerveza, va y se toma 3 botellas de whisky, va y se toma 5 antidepresivos, va y se mete a una película. Mire, perdóneme, mire lo que dice Jeremías. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces de mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre de mi madre, que hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? Me encanta la Biblia, porque la Biblia no edita la vida de nadie. Así de es. nadie. La Biblia nos muestra tal y como somos. Entonces, en su angustia, en su depresión, no se emborrache, no busque la droga, no vaya a la farmacia, venga a Cristo, venga a la palabra, venga y tenga una buena relación con Dios Espíritu Santo. Cuéntele sus cosas. Miren, cuando usted ora, es el momento especial para que usted se diga la verdad. Perdóneme, pastor, voy a poner un ejemplo. Voy a ponerme yo como ejemplo. Entonces, cuando yo voy al Señor, le digo, Señor,
¿qué hago, Señor? Mis universo me está persiguiendo todo el tiempo, Señor. Mis universo me llama y me llama para que salga con ella. Señor, yo quiero salir con ella, pero ayúdame. Señor, yo sí que salgo con ella, pero ayúdame, Señor. ¿Saben? Uno debe decirse la verdad, la verdad. Y cuando yo hablo con el Señor me da la fortaleza y el Señor me dice, bueno, Germán, vamos a la palabra. Y Él me ayuda a tener carácter y poder dominar esa carne. Y entonces no voy a ir a emborracharme para ahogar mis penas porque mi universo quiere salir conmigo. Así es. Entonces la idea es la siguiente. Una de las cosas que estamos tratando de animarles, iglesia amada, es a orar, a buscar, a aprender a desahogarse delante del Señor. Y a propósito del profeta Jeremías, recuerde que él escribió el libro de Lamentaciones. Oh, Mire allí cómo él derrama su corazón también. Por eso se le ha llamado a Jeremías el profeta llorón, ¿no? El profeta llorón, imagínense. Así que dificultades las vamos a encontrar todo el tiempo, pero tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros nos estamos desahogando, cómo estamos encontrando esos momentos de remanso, de paz, cómo estamos evitando el ser dependientes de algún tipo de situación, ¿no es cierto? Ahora, me gustaría que miremos la segunda manera de ver la hechicería en los pecados de superstición. La primera forma, como hemos hablado, es farmacia y la segunda es brujería. Y esto es interesante, pastor, porque hablar de brujería, mucha gente siente ira en este momento, porque dicen, pastor, ¿acaso yo soy un ignorante? ¿Acaso no tengo educación? Pastor, ¿qué le pasa? ¿No? Se molestan porque dicen que no, o sea, los cristianos no practican brujería. no. La Biblia dice que no tenemos nada, no debemos tener nada con el ámbito del ocultismo, la brujería. Vamos un ratito a Deuteronomio capítulo 18. Abra la palabra de Dios, por favor, en Deuteronomio capítulo 18, versos del 10 al 12. Y nuevamente nosotros como latinos estamos muy cerca a costumbres tan terribles de los abuelos, de la familia que practican un montón de cosas, ¿no? Deuteronomio 18, versos del 10 al 12 dice así: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación, es algo aborrecible. Dios le parece detestable. Es una palabra fuerte, que Dios abomina cualquier cosa que hace estas cosas, ¿no? Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Es tremendo lo que está pasando. Mire, cuando hablamos de cristianos que de pronto es que mi suegra quiso ponerle el cintito rojo en la mano del nieto, en la pulsera de la nena. Es que se le regalaron esta medallita para que le cuiden. Es que tal cosa, que el cuarto de los niños tiene que estar con tales cosas, que hay que tener cierto tipo de plantas que atraen la buena suerte. Hay que pintar de cierto color que atrae la buena suerte. Todo este tipo de cosas, amados hermanos, se lo vive diariamente. Usted y yo los vivimos, ¿no? Las Pastor, prácticas que se dan. Sí, mi amado hermano. sí, eso se ve mucho, mucho. Hay millones y millones de cosas agoreras, de supersticiones, pero una de las cosas que a mí me impactó en las iglesias carismáticas es la siguiente. A mí me gusta ser muy gráfico. Ahora coja, por favor, el papel. Escriba sus pecados en el papel. Ahora va a doblar usted esa hoja donde ha escrito sus pecados. Y venga, tráigalos al altar y vamos a quemarlos. Así es. Y tienen una cosa hermosa, por Dios, eso es en el púlpito, una cosa hecha de bronce, hermosa, y con cualquier cantidad de cosas. Y ahora usted lo va a echar ahí y vamos a quemar sus pecados. Aleluya. Entonces yo digo, mire, pastor, lo terrible que está pasando dentro de cultos evangélicos. Así El es. otro día escuchaba, ya como eso, hay que hacer siempre algo nuevo.
Era lo que le pasaba a la iglesia de los Gálatas, que se habían olvidado del estudio serio de las escrituras y comenzaron a permitir que entraran cosas nuevas, cosas pragmáticas, y ahorita lo nuevo que viene en qué día, bueno, ahorita vamos a hacer algo diferente. Vas a escribir de nuevo, pero ahorita no lo vamos a quemar, lo vamos a poner en un globo, hermanos, en un globo con helio, y le vamos a echar en el globo, y vas a ver cómo tus pecados se van alejando para el cielo, y se van para el cielo, donde el Señor los va a recibir. No, pastor. Entonces se entra en la estupidez, se entra en el ridículo. Y lo terrible es que la gente del mundo ve eso supuestamente en una iglesia cristiana. Muy claro lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 2:24. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de cantidad de idioteces que hacen muchos pastores. Entonces, yo puedo comentarle la cantidad de cosas de brujería, de hechicería que se hace dentro de la iglesia. Y voy a decirle algo. El quemar los pecados es una práctica que se hace en el vudú. Eso es muy utilizado en el vudú. ¿Qué está pasando? ¿Ignorancia de las escrituras? Es posible. ¿Pastores nada idóneos? Es posible. Pero yo creo que muchas de estas cosas es el anhelo de traer cosas nuevas a la gente, porque la gente tiene comezón de oír. El anhelo de figurar, ¿no es cierto? De la novedad, es que el Espíritu Santo esté aquí. De esta manera hacemos descender el poder de Dios, dicen, ¿no? Haciendo este tipo de cosas. No, pastores, que yo he escuchado a pastores que dicen en un programa de televisión, espero que no lo vean nunca, no voy a decir el nombre, donde dice el pastor, tráigame un cuchillo, por favor, tráigame un cuchillo. Aleluya. La unción de Dios está tan clara que vamos a partir la unción de Dios. Vamos a partir la que es tan palpable, la unción del Espíritu Santo, que vamos a partir una tajada para usted. Toma esta tajada para usted del Espíritu Santo. Entonces me dice, pastor, a mí me da tanto dolor, pastor. Perdóneme, me da tanto dolor que gente ignorante crea tanta basura. Entonces, la gente habla de hechicería por fuera, habla de brujería en el mundo, pero el problema es que eso lo está abrazando la iglesia evangélica. Y eso es muy preocupante. Así es. Esto es tenaz, hermanos amados. Nuevamente, les animamos a que si hay preguntas, comentarios, queremos escucharles también. Pastor, yo recuerdo, y amados oyentes, cada vez que Pablo, por ejemplo, alguno de los apóstoles entraba en contacto con alguien que incursionaba en la brujería, no era algo bonito. Miren, yo quiero llevarles un momentito a que vayamos al libro de los Hechos, al capítulo 13, ¿no? Mire, la persona que estaba de pronto, ¿no es cierto?, practicando este tipo de cosas, era confrontado con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la brujería, como estamos viendo, es una obra de la carne, es opuesta al Espíritu de Dios. Y quiero leer dos ejemplos, Hechos 13 primero, después vamos a ir a Hechos 16. Dice Hechos 13, versos del 6 al 11. Habla de los viajes misioneros de Pablo y dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, ¿no? En hebreo significa el hijo de Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, o sea, Bar Jesús, ¿no? Procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, mire lo que le dice Pablo a este brujo, ¿no? No, qué bueno, ¿no? Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Hoy día le estarían tratando a Pablo pastor, hoy se dice lo contrario, hoy se dice lo contrario, o le dice, qué buen mago. Y le dice, ¿no? ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo.
e inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas. Miren el poder que tenía el apóstol Pablo, la autoridad que el Señor le dio, ¿no? Y andando alrededor buscaba Elimas, buscando quién le condujese de la mano. Este es el primer caso. Y ahora si vamos un momentito a Hechos 16, versos del 16 al 18, yo quiero que usted mire cómo el apóstol Pablo confrontaba a las personas que estaban en brujería o en hechicería. Esto es muy importante. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Hay que decir algo, por favor, quiero hacer una pausa. Esta mujer no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad, pero era una verdad que estaba tratando de ocultarse con las cosas que ella estaba diciendo. Era una piedra de tropiezo verdaderamente, ¿no? Y esto dice, lo hacía por muchos días, más desagradando esto a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Es interesante porque la historia, si usted después en casita la lee completamente, el problema serio que le produjo esto al apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y todo lo que ocurrió después, que fueron apedreados también, encarcelados y apedreados. Pero en todo caso, amados hermanos, el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos prohíbe que nosotros practiquemos cualquier tipo de hechicería, cualquier tipo de brujería, llámese de magia blanca, negra, tomate, amarilla, roja, del color que usted quiera. La Biblia nos prohíbe que nosotros, si somos hijos de Dios, nosotros tenemos que apartarnos de todas esas cosas, y en especial a los jóvenes, papitos, mamitas, que ustedes tienen a sus hijos, que lamentablemente por este tipo de películas, como decíamos en la primera parte, el primer segmento de nuestro programa, les anima a buscar la hechicería, les anima a buscar la brujería, encantos, la adivinación. ¿Cuántos cristianos evangélicos leen horóscopos? ¿Cuánta gente cristiana va a que le lean la mano? Hacen que les lean el té, hacen que las hojas de té que saben leer, ¿no es cierto? Que les fumen un habano, que les hagan limpias, etcétera, etcétera. Eso es una locura. ¿Y por qué? Porque en las iglesias nos está enseñando este tipo de cosas, no se predica sobre esto. Y déjenme decirle algo, esto es un llamado a la santidad, hermanos. Nosotros tenemos que apartarnos de todo este tipo de cosas. Pastor Germán. El problema, pastor, es que conozco varias congregaciones, varias iglesias, que ahorita último le llegó aquí en Neiva, le llegaron 2 nuevos profetas que tienen el espíritu de adivinación. Wow. Y la gente hace cola, hace fila, para ser atendidos por estas 2 personas, donde le dice a usted si esa persona le conviene para casarse o no, le dice su futuro acerca de cómo va a ser prosperado en el Señor, y siempre diciendo, dice el Señor, así dice el Señor, tengo palabra profética para ti. Eso es brujería, con un ropaje cristiano. Entonces, eso lo hace gravísimo, pastor. Quiero ir a 1 Corintios. Yo sé que usted sabe este verso de memoria, pero yo quisiera repetírselo. La gente no ha entendido la seriedad del cristianismo. Ay, se me perdió el versículo. No, aquí está. 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 y 14. La iglesia, no, es que ese término no lo voy a utilizar. La institución religiosa, gracias, pastor, de mayor crecimiento en el mundo colombiana se llama la Iglesia de Dios Ministerial. Tienen todo el mundo. El fuerte de ellos es el espíritu de adivinación. Es el fuerte de ellos. Aquí en Neiva tienen como 5 iglesias. Pero ellos llaman profecías, ¿no? Sí, señor. Ellos llaman, claro. Sí. Pero pues obviamente con el ropaje. Entonces, 2 Corintios capítulo 11, verso 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces es increíble ver las cosas que pasan en las iglesias.
Dios habla solo a través de su bendita palabra. De ahí la Así es. importancia de su relación con la escritura. Pero es que yo he Ujú. visto cosas que yo digo, ¿cómo un ser humano puede llegar a ese punto? ¿Cómo? Bueno, ya la gente dice, no, yo no leo la astrología, citando un versículo, creo que es en Isaías 47. Si no estoy mal, voy a ir rápidamente. Si es ese, Isaías 47. Sí, Isaías 47:13 dice, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos y los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Bueno, yo sé que toda la gente que asiste a la iglesia cristiana dice, no, no, yo con el horóscopo ya no más. Yo con astrología ya no más. Ahora tengo este profeta en la iglesia que es muy acertado. De 10 cosas que me dice, 8 acierta. Luego es un hombre de Dios. No, es un falso profeta. Claro, Por claro favor, que sí. por favor, por alguna razón el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habló sobre la hechicería, sobre la farmacia. Pero pastor, yo quiero volver un punto a la primera parte del fármaco. Ujú. Y es que la iglesia también está siendo drogada. El cuerpo de Cristo está siendo drogada. ¿Cómo? Ujú. Con música, con teatros, con danzas, con cositas, y la gente hace cosas así, y hace así, y hace así, con shows. Entonces la gente dice, es que esa iglesia es tan bonita, tiene cosas tan lindas. Y entonces la gente se droga. El cuerpo de Cristo está siendo drogado. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, y eso lo hacían con todos los que crucificaban, Pilato, para mostrarse un poco misericordioso, les ofrecía una droga. ¿Te acuerdas? Ya. Que era Ujú. vinagre y Vinagre, hiel. Era hielo, un compuesto que trababa a con la vino. persona con vino y la trababa. Cuando al Señor Jesucristo se le quiso dar, dice la Biblia que él lo rechazó. Él no quiso, Claro. porque él quiso sufrir en su cuerpo de manera sobria por nuestros pecados, por Consciente. nuestras reflexiones. Sí, Señor, consciente. El problema es que ahorita el cuerpo de Cristo está siendo drogado. Viene a mi mente, ahora no me acuerdo el versículo. Si tú me dices, pastor, me acuerdas, tú eres muy bueno para los versículos. ¿Te acuerdas cuando Saúl, el rey David, iba y un espíritu lo atormentaba y el rey David le tocaba el arpa y eso medio lo calmaba? Sí, sí, sí. Bueno, Eso está en Primera Samuel, de Reyes. ¿cierto? Primera Samuel, perdón, Primera claro. Samuel, ¿cierto? Sí. Bueno, Ajá. es posible que a usted cuando vaya con algún problema o alguna rabia, la alabanza lo medio lo calme, pero no es. Es su Es- relación personal con Cristo. Hable con Él, Ujú. lea la Biblia. Así es. Amados hermanos, esto es lo que nosotros queremos indicarles, que quizás para ustedes nuevo lo que estamos hablando, pero estamos viendo esas cosas del fruto de la carne, lo que Dios aborrece, abomina y que no quiere que nosotros estemos inmersos en esto. Si no le han contado en su iglesia, si no le han dicho, que quede claro, usted ahora ya sabe estas cosas, usted no las tiene que hacer, pero vamos a hablar un poquito más fuerte sobre esto, sobre la superstición, por ejemplo, ¿no? Eh, en la superstición se cree que se está asignando poder o una creencia a una práctica que las escrituras señalan. Por ejemplo, cuando hay mucha gente que dice, no, pero si Saúl consultó con una divina, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces, de alguna manera están tratando de ver, de alguna manera están buscando el autorizarse ellos mismos a realizar este tipo de cosas, ¿no es cierto? Obviamente aquí hay cosas bien fuertes que me gustaría mencionarle. Por ejemplo, las cosas de Dios deben ser usadas como Él manda. Ojo, y mire, todas estas personas que están haciendo brujería, hechicerías, tienen ahí supuestamente, rezan el Padre Nuestro, tienen imágenes supuestamente religiosas, tienen Biblias allí,
tienen objetos supuestamente religiosos para supuestamente apoyarse en este tipo de cosas. Amados hermanos, seamos sobrios y prudentes, no seamos insensatos, ¿no? El pastor Germancito ya mencionó, hay casas de gente cristiana donde tiene una Biblia en la sala abierta. Eso para muchos dice que eso es algo que le bendice. Tenga cuidado. El asistir a la iglesia no es algo que le va a bendecir para darle buena suerte toda la semana. No es así. Cuando usted ata, desata, declara o cancela, no trae usted el favor de Dios de esa manera. Esto viene como una necesidad de que nuestra carne aprenda a someterse a la soberanía de Dios, a saber que Dios está en control de todas las cosas. No hay viernes 13 malos, no existen gatos negros que traen mala suerte. No le va a pasar nada si pasa por debajo de una escalera, excepto que estén pintando, le pueden caer de pronto pintura, pero eso no es mala suerte. ¿Sabes de dónde viene eso, pastor? ¿Sabes de dónde viene eso, pastor? ¿De dónde? De no pasar debajo de una escalera. Aquí está el muro, aquí está la escalera y forma un triángulo. La creencia es que si tú pasas debajo de una escalera, tú destruyes la Trinidad. Esa es la creencia. Mire hasta dónde hemos llegado. Cuando antes de empezar el programa tú decías algo muy interesante. Perdona que yo me adelante un poco. Tranquilo. Cuando la gente dice, yo me cubro con la sangre de Cristo. Así es. Y entonces yo por la mañana me levanto y me pongo la armadura, y hacen la mímica. El ejercicio. El ejercicio. Y yo me pongo los pies del calzado del evangelio y salgo. Cuando llego, eso sí, yo me la quito. Yo me quito el casco de la salvación. Yo me quito el cinturón del lomo de la verdad. Entonces, somos tan agoreros. Mira, pastor, el otro día vi a un exponente. ¿Puedo decir el nombre o no? O mejor no. Dale, por favor, no hay problema. Benny Hinn. Vi a Benny Hinn hacer algo terrible. Es que no es un cristiano, obviamente. No, claro que no. En una de esas sus cruzadas enormes, llamó a un niño como de unos 15 años, profetizándole que él iba a ser el nuevo gran evangelista, etcétera, etcétera. Hizo un círculo de fuego alrededor de él. Wow. Lo metió, yo es que lo vi, no es que me contaron, yo lo vi. Lo metió dentro del círculo de fuego y comenzó a hablar las cosas más terribles. Y quiero hablar de Miqueas, capítulo 5, verso 12. Miqueas, capítulo 5, verso 12 dice: asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallará en ti agoreros. Cuando venimos a Cristo, hemos de enterrar, como le pidió Jacob a Raquel, entierra los ídolos. Tu padre. Venimos a la cruz del Señor, venimos a la cruz de Cristo, a la persona de Cristo. Pero qué vaina, ¿por qué somos tan agoreros, pastor? La sal, no me la pase. No me pase la sal. Déjala ahí que yo la cojo. Pastor, eso se ve mucho, discúlpeme. Por ejemplo, en los funerales, yo veo casi, y estoy hablando de funerales de gente que cristiana, entre comillas, que debajo del ataúd está un vaso con agua para que el alma venga a tomar agua. Eso es una creencia muy fuerte. Estamos hablando de, bueno, aquí podríamos enumerar millones y millones de cosas que no solamente en el catolicismo romano se practica, sino muy tristemente en algunos, o no sé qué tantos, que profesan ser cristianos. Esto trae a mi mente algo también, tomando en cuenta esto, ¿no? Y retomando más bien esta partecita en la que tú mencionabas, donde se ha vuelto como un eslogan: me cubro con la sangre de Cristo Jesús. En sí, decir eso, bueno, una vez y para siempre hemos sido los que hemos sido renacidos por la gracia de Dios. Estamos cubiertos por la sangre, hemos sido ya lavados. Todos nuestros pecados han sido cubiertos por la sangre del Cordero, una vez y para siempre. Pero como que se ha vuelto un eslogan, como para hacerse de la misma manera que aquel que pertenece a la institución religiosa católica, ¿no? Y hace la señal de la cruz. Igual el evangélico ahora
me cubro con la sangre de Cristo, sin entender de pronto que está utilizándolo como un amuleto, como que algo como que le va a cubrir, le va a proteger de los espíritus chocarreros, ¿no, Pastor Germán? Pastor, entonces volvemos a Éxodo 20:7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahora todo el mundo, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, amén, Dios lo bendiga. El otro día fui a comprar algo y el tipo que nombraba grosero. Yo personalmente, pastor, yo nunca utilizo ese término, nunca lo uso. Yo hablo muy normal cuando voy a la calle. Gracias, me vende esto, gracias, muy amable, buen día, esto es muy formal. Yo nunca digo, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo guarde, Dios lo guarde. No, eso se ha vuelto como una estribillo, se dice, Sí, una mulatilla, un amuleto. una mulatilla, ¿sí? Donde todo el mundo lo usa, todo el tiempo. Y lo que tú dices ahorita, voy a hacer algo, espero que no me regañen en el programa y espero que me sigas invitando por lo que voy a decir. Pastor, eres parte Pero de este programa. Tranquilo. En las películas para adultos utilizan mucho el término Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Mira lo terrible. Se usa el nombre de Dios en vano. Hay que saber usar porque en el nombre de nuestro Dios es un nombre santo, hasta el punto que los judíos, tú que eres un experto en eso, pastor, siempre decían ya. ¿Verdad? Ajá. Un nombre que esto es muy serio. Entonces la gente toma el nombre de Dios en vano, la gente se cubre de la sangre de Cristo, la gente dice, ahorita yo me envuelvo del Espíritu Santo. El otro día había alguien que yo lo veía haciendo así en Bogotá y hacía así. Yo decía, perdón, ¿usted qué está haciendo? Me estoy envolviendo del Espíritu Santo. Entonces, pastor, entramos en cosas disparatadas. Así es. Y también estamos entrando ya en el final de nuestro programa. Vamos a ir a la última parte. Hay un hermano, Pepito, que nos dice, yo no soy de mala suerte. ¿Yo qué? Yo no soy supersticioso porque eso da mala suerte. Muy bueno la punta, muy bueno. Vamos en este momento, por favor, para entrar en la última parte de nuestro programa. Muy bueno la punta. Hemos llegado al final de nuestro programa y en unos momentos más los pastores estarán dándonos sus conclusiones. Ha sido un privilegio estar junto a ustedes en este tiempo. Les esperamos la siguiente semana en otra emisión más de Escucha, oh Israel. Dios les bendiga. Es realmente impresionante cómo el tiempo se nos va. Mira, ya estamos casi 1 hora y media juntos y vamos a dar nuestras conclusiones. Pastor Germán, ¿cuál es tu recomendación a la iglesia? Cada mañana, cada día que se levante, haga lo que Cristo, nuestro amado Señor y Salvador, y voy a hablar de Jesucristo hombre, que se levantaba antes que el sol. Yo le pregunto, ¿usted se levanta antes que el sol? Y el Señor se levantaba, ¿sabe a qué? A orar. A orar. En su tristeza, en su felicidad, en su éxito, en su fracaso. Cualquiera que sea la circunstancia, levántese a hablar con el Señor. Siéntese, o arrodíllese, o esté de pie, o camine. Pero yo le suplico, hable con Cristo cada mañana. Dice un puritano que quien no busca a Cristo Dios de madrugada, rara vez lo va a encontrar el resto del día. Todo el día. Tome su Biblia. Vaya, está triste, vaya a los Salmos. Está contento, pues entonces vaya a un pasaje del Nuevo Testamento. No sé. Esto es un buffet, mire, esto es una delicia. Está para cualquier estado de su vida, en alegría, felicidad, contentamiento, en rabia. Si tenga rabia, venga a Cristo. Así no quiere orar con el Señor, venga. Mire, yo a veces no quiero orar,
pero yo me levanto y yo digo, Señor, no quiero decirte nada, pero me siento. Y me siento a leer la Biblia un rato. Hay veces no tengo deseo de orar, pero yo le suplico. Jesucristo es todo suficiente. Jesucristo Amén. Así es. basta, créanlo, Jesucristo basta. La Escritura es tan hermosa, deleítese con ella. Y si usted se deleita con la Biblia, el Señor concederá los anhelos de su corazón. Amén. Amén. Yo quisiera mencionar que a partir del Génesis 3, la caída del hombre, ¿no? Los seres humanos siguen queriendo buscar el árbol de la vida. Hay siempre esta búsqueda de lo místico, el elixir del amor, la reliquia del poder. Eso se lo ve a nivel mundano, ¿no es cierto? Donde en el mundo que no cree en el Señor, no es una idea descabellada que existan fuerzas sobrenaturales que rigen el universo de acuerdo con las reglas que ellos se imaginan, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles reglas? Hemos mencionado algunas, ¿no? Tienes 7 años de mala suerte si rompes un espejo. Vas a tener una estadía terrible si te ubicas en un cuarto número 13 en un hotel. Pero, amados hermanos, la Biblia nos presenta una visión del mundo totalmente diferente, en la cual Dios es quien rige sobrenaturalmente, Él gobierna sobre todo lo creado. Tanto así que hasta la llamada suerte Dios lo utiliza en su palabra, ¿no? Las decisiones libres de los seres humanos están bajo la dirección divina. En Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Amén. Y en Proverbios 21, verso 1, ¿no? Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. En la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Entonces, amados hermanos, es el Dios de la Biblia, el Dios al cual usted y yo hemos sido llamados a amar, adorar y obedecer. Él rige este mundo, Él gobierna de acuerdo con su naturaleza, pero también Él rige, amados hermanos, de acuerdo con su santidad, justicia y amor. Pastor Germancito, ¿puedes orar por la audiencia, por favor, antes de retirarnos? Antes de orar, pastor, he conocido hoteles que del piso 12 pasan al 14. No sé Así cómo. es. En los ascensores no hay el botón número 13. Es increíble. Maravilloso Padre, en esta noche queremos darte gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Amén. Gracias por el privilegio que nos das de poder leerla, Señor. Es un honor, Señor, poder abrir tu palabra y escuchar tu voz. Verte a ti cara a cara a través de la Escritura. Permítenos, Señor, ser esos hijos tuyos, Señor, que te busquemos, que nos sentemos a tus pies, así como lo hizo María. Que entendamos lo que dijo el apóstol Pablo: todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. Entender que tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza. Aunque la tierra tiemble, aunque los montes caigan, vamos a seguir confiando en ti. Vamos a seguir alabándote y adorándote. Señor, muchas gracias porque eres tan paciente con nosotros. Nos soportas hasta las canas y nos aguantas. Y ahí estás siempre, Señor. Me asombra tu amor y tu fidelidad, Señor Jesucristo, que a pesar de lo que somos, ahí estás. Ahí estás. Gracias por este programa tan bonito. Gracias por la audiencia. Bendícelo, Señor. Sí, Bendice a cada hermano en la fe, en su necesidad, en su angustia, en su dolor, en su tristeza, en su rabia. Señor, sé tú hablándoles y que cada uno podamos entender que solamente somos humanos. No somos ángeles, no somos héroes, somos sencillamente humanos. Pero como humanos yo quiero poner siempre mi confianza solamente en ti, Jesucristo. Amén, Tú quien eres verdadero Dios y verdadero hombre. Amén. Amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Pastor Germancito, siempre un privilegio tenerte. Esperamos que este programa sea de mucha edificación para ustedes. Dios mediante, nos vemos el próximo martes en otra edición más de Escucha o Israel. Siga sintonizando Belén la radio. Hay tantas cosas que ofrecerle, tanta música, las 24 horas del día. Que el Señor les bendiga grandemente. Saludos nuevamente desde Guatemala. Agradezco sus oraciones a mi favor para que el Señor nos siga usando aquí para poder compartir las doctrinas de la gracia. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Gracias, David, por tu ayuda, mi hijo. Dios te guarde.
Cristo Dios. Gracias. ¿Qué me puede dar perdón? La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, que libra al pecador de condenación. Y un nuevo corazón, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús pagó mi redención y me salvó. Mi refugio, mi confianza está en la cruz, donde se entregó mi Salvador Jesús. Gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, gracia y perdón.